De regreso con CNN Chile Radio. ¿Se acuerdan de la ley Chao Cables? Que en el fondo lo que buscaba era que el escombro aéreo, que así se llama, que deja las distintas instalaciones de empresas de telecomunicaciones, se ordenara y fuera retirado de no necesitarse. Esa ley se aprobó en agosto del 2019, pero recién en marzo del 2025, casi 6 años después, tiene reglamento. ¿Y cómo se están preparando las empresas de telecomunicaciones para implementarlo? Se lo preguntamos a Rodrigo Ramírez, que es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario sobre lo primero, no? Harto comentario. Casi 6 años. Mira, ahí tenemos un problema estructural en muchas leyes, no solamente en telecomunicaciones. Se aprueba la ley y luego en el articulado de la ley dice, bueno, ya habrá un reglamento que articulará, ¿cierto?, la implementación de la ley. Eso se está demorando en promedio 4 a 5 años, en este caso 6 años, pero hay bastantes leyes, Internet como servicio público, la tramitación regulatoria se demoró 6 años, en plena pandemia, la tecnología cambió, el usuario, es decir, en 6 años pasan muchas cosas. Entonces, ahí hay un problema entre el articulador, es decir, entre el legislador y el organismo técnico. ¿En particular en esta industria? ¿La de telecomunicaciones? No, En general. Sí. ¿Y cómo se están preparando ustedes que tienen que, antes de septiembre, entiendo, antes del 21 de septiembre, ya tener un plan para lograr esta implementación que implica sacar cable y, en definitiva, mejorar la calidad de vida en las ciudades? Exactamente. ¿No? Hay un problema público que hay que atenderlo con urgencia, que tiene que ver precisamente con lo que ustedes mencionan en su introducción. Hay esa chatarra aérea que tiene problemas de seguridad, de peligrosidad, de entorno, y que ha visto la evolución de la industria de telecomunicaciones desde los primeros años, desde hace 20 años, cuando se instalaban cables de cobre, y hoy día prácticamente ese cable de cobre ya no existe, y hoy día ha dado paso básicamente a la fibra óptica. Claro. Chile es el país que más construye fibra óptica en el mundo. En los últimos 4 años se han construido 230.000 kilómetros de fibra óptica. Eso le da alta capilaridad e internet a la mayor cantidad de la población. Claro. Y el problema que tenemos con esto, básicamente es que al haber 300 municipios, la ley y este reglamento permite armonizar y homologar criterios. Porque antiguamente habían 300 formas distintas de abordar el problema. Generalmente había, de manera voluntaria, el regulador, en este caso Subtel, junto con los municipios, invitaban a las industrias, a las empresas en particular, concesionarios de servicio público, y se identificaban aquellos lugares donde había que intervenir. Pasajes, cuadras, calles, entonces le decían, para hacerlo mucho más eficiente, la empresa A atendía el pasaje en cuestión, la empresa B el otro pasaje, y así sucesivamente, y se hacía una economía más eficiente. Al haber esta regulación ahora, este decreto 176, permite a todos los municipios hacer planes programados anuales. Es decir, va a haber una programación anual junto con el gobernador, la autoridad, el regulador le dio cierta facultad al gobierno regional y a los municipios para generar estos planes anuales de retiro, de ordenamiento e identificación. Básicamente, nosotros creemos que estamos hablando de un problema de ordenamiento. ¿A qué se refiere? Porque el cable en desuso es un cable fácil de identificar por parte de la compañía, es decir, no pasa el servicio público de telecomunicaciones por ese cable. Pero distinto es, por ejemplo, en Chile existen 200.000 robos de cable anuales, una cifra muy alta, y eso básicamente porque el delincuente busca el cable de cobre, claro, lo corta, pero ese cable tiene servicio. O sea, hay usuarios que se le proporciona el servicio a través de esa infraestructura. Por tanto, hay que identificar muy bien qué cable está en desuso y qué cable fue cortado o fue desordenado o hay que volverlo a reparar. Y eso en el fondo es trabajo de quién, porque uno entiende que lo que hay es una asociación, un convenio entre ustedes, las empresas de telecomunicaciones y las distintas asociaciones de municipios, tanto rurales como de los otros, que ya es un buen paso, ¿cierto? Pero una vez, a ver, ¿quién detecta y quién retira? Mira, el regulador en este caso de Subtel, una vez promulgado este decreto, en marzo, le pidió a la industria, identifiquen ustedes cuál es su catastro. Denos cuál es la información que ustedes tienen de que hay aquí cable que esté en desuso y desplegado en la ciudad. Básicamente cable de cobre. También le pidió lo mismo a los municipios y a los gobiernos regionales. Que los vecinos, a ustedes y a los municipios que andan todo el día, identifiquen. Entonces va a haber una base de datos objetable, medible, en donde uno puede ir generando metas. Entonces, el trabajo conjunto hoy día se está desarrollando en este levantamiento o inventario de esta infraestructura que está en desuso, para luego hacer el plan de retiro, ordenar y sacar. ¿Y esos informes cuándo van a estar? Tendrían que estar antes de septiembre. Antes del 21 de septiembre. Exacto.
Y entonces después la Subtel con estos informes dice, ok, conforme, procedamos. Exactamente. ¿Y ahí quién retira? La empresa. Las empresas. La empresa de telecomunicaciones, a costo de la empresa de telecomunicaciones, tienen que desplegar el plan y la operativa del plan, ya sea mancomunadamente, individualmente. Ahí se está definiendo, estamos tratando de definir un modelo que sea eficiente y sostenible. Eso le iba a preguntar, porque antes nos contabas que se dividían por sectores. Exacto. Esa tarea de coordinación es entre particulares, en el fondo, entre las empresas. Exactamente. Entonces, ahora queremos que lo que era voluntario, que sea expresado en este plan anual. Es decir, que ya haya un mecanismo acordado por todos. Y la gente podremos saber específicamente qué zonas, por ejemplo, son las que se van a ir ajustando en cada uno de los planes anuales. Sí, va a haber dentro de los instrumentos que saca el regulador, va a haber una plataforma de comunicación en donde se va a expresar cuáles son las metas regionales, anuales y comunales. Actualmente se hace, pero de manera voluntaria. Hoy día las empresas van y dicen, ¿sabes qué? La primera región, Arica, vamos a sacar 50 o 60 toneladas de cable que hay que retirar. Y se establece ese plan. Ahora va a estar de mayor transparencia y va a estar comunicable por parte de una plataforma o un sistema de comunicación. ¿Y qué va a pasar con todo ese material que se va a sacar, que tiene valor, por ejemplo, en el cobre? Sí, la mayoría de las empresas lo reutilizan porque es cobre y sus contratistas o el modelo económico que tengan, ¿cierto? Ellos van a hacer uso también de lo que se vaya sacando. ¿Van a necesitar eventualmente seguridad para ese proceso, no? Mira, actualmente es muy buena pregunta esa, Carolina, porque no es fácil entrar a algunos lugares. Los contratistas no tienen mucha facilidad para entrar a algunos sitios o localidades en barrios, ¿no? Y ahí hay que hacer junto con los municipios, ahí es clave. O también de manera organizada. Nosotros hemos ejecutado planes en algunas comunas de Santiago con las juntas de vecinos, con clubes deportivos, en donde nosotros aseguramos la importancia de Internet, que la comunidad siga conectada, y lo hemos hecho junto con organizaciones de base. Rodrigo, ¿y el costo asociado a todo este retiro de cable corre por cuenta de las mismas empresas o hay algún traspaso en tarifa prorrateado a largo plazo para los consumidores? No. Mira, lo que nosotros queremos evitar, Sebastián, es que los municipios tengan que hacer este trabajo. Porque desafortunadamente muchos municipios tienen la capacidad técnica ni logística para hacer un despliegue, de identificar y sacar. Entonces, lo que queremos evitar precisamente es que de manera creativa, un tercero que no conozca efectivamente si ese cable o ese tendido pasa electricidad, es peligroso o está en desuso o no. Por tanto, siempre la competencia nosotros pedimos que esté en custodia de la empresa de telecomunicaciones. Y eso no es a costo del usuario, es a costo de las empresas de telecomunicaciones. ¿Y qué costo más o menos han calculado ustedes para todo esto? Es variable, porque es distinto cuando tú atacar una localidad como Puente Alto, donde hay alta densidad, que Coyhaique, que Arica, en fin, va a depender de la magnitud de la estrategia, de la magnitud de lo que hay que ordenar. Básicamente yo quiero poner el énfasis en el ordenamiento, porque quizás usted ve en la ciudad un cable que está, no sé, pasó un camión y desordenó, botó un poste, y eso queda en el suelo. O colgando. Queda colgando, y usted dice, esto está en desuso. No. Básicamente hay que volver a reponer esa infraestructura y ordenar e identificar. O sea, no todas las marañas de cables van a ser retiradas, sino que algunos cables van a tener que quedar. Exactamente, porque el problema que hubo en un principio cuando se sacó esta ley, se le puso la ley del chao cables. Sí. Y eso hizo suponer a la población que se iban a eliminar todo el tendido de telecomunicaciones aéreas. Y eso no es así. ¿Van a soterrar en algunos casos? Hay algunos casos donde la infraestructura y los costos te permiten hacer un soterramiento, básicamente en el diseño de la ciudad, ¿no? Carísimo. Es muy carísimo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que esto no solamente sea una articulación por parte del regulador, en este caso Subtel, sino que vivienda también esté comprometido en el diseño, obras públicas, es decir, voy a planificar una población o un conjunto de vivienda, entonces con antelación uno puede hacer poliductos o soterrar, en fin, que esté dentro del proyecto de la ciudad. O sea, no va a haber soterramiento para infraestructura existente. Exactamente, no lo va a haber. No va a haber. Básicamente lo que va a hacer, usted va a poder observar el retiro, ordenamiento y identificación de los cables. ¿Y luego el soterramiento de qué depende entonces? El soterramiento hoy día depende básicamente de los costos, o sea, los costos del proyecto en sí. Básicamente hoy día, no sé, cuando se está construyendo un bandejón central de un nuevo condominio, hoy día tú ves que esa infraestructura está soterrada. No muchos países sugieren que todo el cable esté soterrado. Es decir, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Corea, Singapur, que son países similares a los nuestros, que tienen alta sismicidad, zonas de tsunami, no se sugiere técnicamente que toda esa infraestructura vaya soterrada. Claro. ¿Y qué pasa con los postes?
Que algunos han sido dañados, están medio chuecos por el mismo tema. Eso también es una tremenda buena pregunta, porque aquí nosotros llamamos a la industria eléctrica, básicamente, porque nosotros la industria de telecomunicaciones va soportada sobre la industria eléctrica, es decir, los postes básicamente de los dueños son la industria eléctrica, la industria de energía. Y nosotros, es decir, un proveedor de Internet es un cliente como un usuario normal, como un hijo de vecino que tiene que llamar al mismo número telefónico cuando hay una caída, cuando hay una falla. Entonces la idea también es que hacer este despliegue involucre también a la industria eléctrica. ¿Y no se han involucrado? Básicamente ha sido difícil el involucramiento. No hay una convergencia entre la infraestructura eléctrica y la industria de telecomunicaciones. Hay avances. Básicamente la ley de Internet como servicio público obliga a la convergencia y al uso compartido de esa infraestructura. Pero como recién fue publicado, va a pasar su tiempo, pero hay una ruta. Pero actualmente es difícil esa comunicación. Rodrigo, y a propósito de ese trabajo con otros actores, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y que es presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, decía que no están las condiciones mínimas todavía para el desarrollo de este retiro. ¿Por qué? Dice, porque no está el catastro actualizado, por otra parte no están los recursos ni equipamiento para los municipios para esto. Exactamente. ¿Lo ven así también ustedes? Mira, nosotros creemos que el alcalde y los alcaldes tienen razón, por eso hemos firmado estos convenios con las asociaciones de municipios precisamente para hacer la pedagogía y la didáctica de lo que significa. Porque un municipio, La Reina o el de Putre o otro o el de Ollagüe no va a tener la infraestructura y los recursos para hacer un despliegue de esta característica. Un pequeño proveedor de Internet local tampoco va a tener un camión grúa para ordenar su cable. Entonces hay distintas casuísticas que vamos a tener que ir observando. Básicamente la labor del municipio es fiscalizar. Es decir, ¿sabe usted, empresas de telecomunicaciones, dentro del plan de 6 meses, de 5 meses o del año? Estas son sus tareas, estas son sus metas. De ahí fiscalizando ese trabajo. Básicamente nosotros creemos que esa es la función del municipio, no que un funcionario municipal esté sacando cable. De acuerdo. Perfecto. Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, la IDICAM, contándonos del procedimiento, el calendario para iniciar con el retiro de la infraestructura de la chatarra aérea en contexto de la ley Chao Cables. Es muy importante porque si no la gente se queda sin CNN y no es una buena idea. No queremos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias.